ocurre que se empiezan a utilizar de manera masiva los tanques de guerra y los aviones que tiraban bombas, los bombarderos. Eso, imagínense que ustedes están en un fuerte y los atacan con tanques de guerra y con bombarderos. Esa ventaja táctica se perdió y no sirvió para nada. Sin embargo, bueno, y no sé si saben por la historia, Francia en un mes perdió la guerra por tierra y por aire con Alemania. Cuando comienza la guerra en el 39, para inicios de 1940, ya todo el territorio francés estaba dominado militarmente, porque los alemanes hacían utilización de una tecnología combinada con una estrategia que hacía que toda esta otra metodología que utilizaban los franceses no sirviera para mucho. Entonces, digamos, hicieron todo un gasto en balde. ¿Tá? Sin embargo, este señor, que yo les contaba al principio de la anécdota, trabajaba en esas oficinas, aun cuando la línea Maginot había sido destruida y desactivada, y siguió trabajando casi 50 años. ¿Tá? Eso es la burocracia. Y eso implicaba que a este señor, digamos, que no era ni malo ni bueno, digamos, era algo bastante neutro dentro de la administración, pero que sin embargo no tenía un trabajo útil, tuviera que trabajar en algo que no servía, en la repetición de mecanismos que no sirven, que no le son útiles ni al propio trabajador, ni al Estado, ni al ciudadano. Digamos, eso es la burocracia mal entendida. Es la democracia sin virtud. Ahora, una burocracia que atienda a los problemas de la gente, que le dé seriedad a las cosas, que vigile los procedimientos, que haga valer la legalidad, es una democracia virtuosa y es a lo que todos aspiramos. Fíjense lo que sucedió el año pasado con la pandemia. ¿Saben cuántos años tiene la ley de firma digital? Más de 20. Creo que, en fin. 20 años, perdón, 20 años. 20 años justo. Sin embargo, la comenzamos a aplicar recién el año pasado. Tuvo que venir una virtual paralización de la administración pública por cuestiones ajenas a la administración pública en sí, que fue la pandemia. La gente no podía, o sea, el trabajador no podía ir a sus lugares de trabajo, el ciudadano no podía asistir a las oficinas públicas, y con todo lo que eso implicaba, y sin embargo las cosas tenían que seguir haciéndose. Y recién entonces nos acordamos de que había una ley de firma digital y que había procedimientos electrónicos que podíamos hacer. ¿Ah? Tardamos 20 años en darnos cuenta. Fíjense lo que sucede. Y eso vale tanto para los que estamos fuera de la administración como para los que estamos dentro de la administración. Ojo que, digamos, los vicios de la administración tienen que ver tanto con la gente que está fuera como con la gente que está dentro, porque es muy fácil y muy ruin echarle la culpa solamente a la administración de los problemas de la administración, porque bien que los que estamos afuera colaboramos bastante. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto, pero me gustaría conocerlas. ¿Qué les sucedió a ustedes con la pandemia? Yo soy privado, a mí no hubo mucho cambio, excepto que habré subido unos 20 kilos y me quedé acá con el estrés de cocinar, trabajar y atender a una criatura. Claro, claro. Como todo, digamos. No sé, Ya mis vieron que compañeros. hubo un cambio en todos nosotros, en en nuestra relación con nuestros trabajos. Aquellos que estamos abocados a los procedimientos, tuvimos esto. Tuvimos que ver cómo trabajábamos, básicamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina hubo bastantes cambios en los cuales muchos para bien, otros nos dimos cuenta que es bastante difícil de seguir cambiando para bien, digamos, de seguir yendo a la despapelización, a la digitalización, que sabemos que va a llevar un tiempo pasarlo, Ujú. poder hacerlo, digamos, si queremos, o soñamos con hacerlo 100% digital a todo, pero hay ciertos pasos que todavía es imposible, digamos.
que se No, no, necesita seguro. lamentablemente del papel. Claro, seguramente Pero hay. hay otros que vemos que son muchos más fáciles hoy en día, digamos, que siempre lo tuvimos al alcance de la mano y no lo utilizamos. Ujú. Y gracias a la presión de lo que fue la pandemia, lo utilizamos. Claro, y seguramente hay cosas buenas y cosas malas, como todo, pero muy probablemente muchos de ustedes han notado, digamos, que se trabaja mejor de esta manera, ¿verdad? ¿O no? Pregunto. Yo sí, lo veo muy positivo, Ujú, muy positivo. Lo que sí, lamentablemente, sí se nota es a personas que eh, les cuesta el adaptarse o como que se sienten un poco al margen ujú. a los cambios rápidos, no saben aceptarlos, digamos. No, no, Eh, seguro que sí. Obviamente nosotros, yo por lo menos siempre trato de ser empático y trabajarlo de otra manera con ellos. Claro. Claro, no, es que, a ver, esto tendría que haber sido gradual desde hace 20 años y lo tuvimos que hacer de golpe en 3 semanas. Digamos, eso era bastante esperable que muchas personas no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para hacer este salto en el uso de las tecnologías. Capaz tendríamos que haber comenzado muy de a poco, hace 20 años, con los recursos que había y de manera progresiva. Y fíjense, les cuento algo, para la abogacía, actualmente casi todo el procedimiento es digital. Casi todo el procedimiento es digital. Muy pocas partes requieren de que ustedes deban acercar materialmente papeles a las oficinas de los juzgados. Y esto implicó, fíjense lo que les voy a contar, implicó que haya más espacio físico para trabajar. La- los empleados judiciales trabajan en mejores y más saludables condiciones ahora que antes de la pandemia porque hay menos papel. Es muy común ir a una oficina pública y encontrarnos con pilas de expedientes. ¿No les pasó a ustedes que llegaron no, no importa dónde, no vamos a decir los lugares, pero hay lugares donde, digamos, se nota más esto, pero a veces uno llega y lo recibe una muralla de expedientes. Digamos, y bueno, y eso es He he espacio. visto funcionarios que tienen 3 escritorios alrededor, digamos, uno en el frente y uno en cada costado, llenos de expedientes, o sea, están tapados, no se los ve a ellos. Ujú. Sí, ha Y pasado, uno pasa. dice, no, Y no no es solo eso, necesario. el gasto que implica mantener esos papeles, ordenarlos, Ujú. incluso el espacio físico, como decía usted, profesor, son toneladas y toneladas de papeles que hay que tener en cuenta cómo guardarlos, dónde Ujú. y a veces pagar. Miren, yo les voy a A decir mí me algo. pasaba en una empresa en la que trabajé que teníamos que pagar otra empresa, tercerizar el ordenamiento, el guardado, todo de los papeles, porque si no ¿Sí? nos demandaba tener un piso especial para guardar los papeles, los comprobantes. Miren, yo trabajaba para una institución educativa que tenía un problema similar al que cuenta Marta, que tenía tantos papeles en un solo lugar que había riesgo estructural de derrumbe. Había riesgo estructural de derrumbe, tuvieron que Y así es, el sacar, cálculo tiene que hacer. sí, sí, tuvieron que, por la cantidad de peso que tenía ese piso, tuvieron que mudar toda esa documentación y finalmente hicieron tuvieron una solución similar a lo que cuenta Marta. O sea, pagaban a una empresa privada para la custodia de los documentos. Pero aparte hay otra cuestión que la gente no la considera, que piensa que solamente
La ineficiencia es malgastar la plata o no ocuparla eficientemente. La ineficiencia es una manera muy eficaz, por otro lado, de ocultar la corrupción. Y no voy a hablar, digamos, de ningún gobierno en particular, pero lo voy a contar. Fíjense lo que pasaba en un juzgado, ni siquiera era un juzgado era un juzgado de la provincia. En un juzgado en el que yo tenía que intervenir, había 10.000 causas. ¿Ah? Pero sin embargo, entonces uno entraba y decía, uy, cuando le toque a mi causa ser resuelta, va a pasar mucho tiempo, porque encima había todo un sistema de letras. O sea, ustedes ingresaban el expediente con la A, tenía que dar toda la vuelta al abecedario para que pueda ser visto su expediente. Y le decían, no, mire, ¿sabe lo que pasa, abogado? Es que tenemos 10.000 causas. Sin embargo, había gente que llevaba la causa y al toque se la solucionaba. Entonces, les cuento. Y no estoy hablando de ningún gobierno porque no se trata de una acción de gobierno. Los famosos carpetazos, profe. No, el carpetazo es otra cosa. El carpetazo es cuando alguien te llega a la oficina con una información sensible tuya y te la tiran ahí arriba para que También. solucionan, digamos. En este no, caso sería el famoso cajoneo. es El el cajoneo. cajonazo es. Porque las dos cosas son maneras de ocultar la corrupción. La autopista para ciertos expedientes o el cajoneo de otros que no son convenientes que se muevan. Eso es una manera de ocultar corrupción. ¿Ah? Hay que decirlo. Y les cuento una experiencia en juzgado, y por eso no quiero hablar de ningún gobierno. Esto no tiene signo político, no es algo que pase en un gobierno y en otro no pase. Pasa en todos. ¿Ah? Pasa en todos. No es que uno sea cínico y que todo a uno le dé igual. Pero no, hay que decirlo. Esto no es algo que lo inventó un partido político o que sea patrimonio de un partido político o de un gobierno en particular. Esto es mucho más grande y es un problema. Es un problema, de muchos problemas. O sea, porque así como yo defiendo al empleado público en un montón de cosas que creo que le es injusta la acusación, por otro lado hay cosas de la administración que sí son digamos, poco defendibles. Y por ahí no son escapan a la decisión del funcionario en particular, y por ahí tienen que ver más con los gobernantes, pero no quiero irme mucho de tema. Bien, no sé en cómo estamos de hora. 18:30, ya estamos en hora ya. Tenemos 15 unos minutos. minutitos más. 15 minutos tenemos. Bien. Sí, es hasta la 45. Perfecto. 40. Bien. Yo pensé que... Profe. Sí. Yo por mi parte, Espínola me voy a retirar porque le tengo a mi mamá internada y me quiero ir a verla. Vaya, Y no puedo seguir vaya, con la vaya. clase. No, Muchísimas vaya. gracias, profe. No, Adiós. Bueno, que se mejore todo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces tenemos esto. A ver, la última clase habíamos estado hablando, que por suerte esto queda grabado, habíamos estado hablando de la cuestión de la coparticipación, digamos, que es lo que terminamos de hablar hoy para poder entenderlo. El tema que sigue es la introducción a los gobiernos municipales, perdón, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Los gobiernos de provincia, para entender, o sea, el punto de partida que tenemos que comenzar es para aprenderlos cómo funcionan los los gobiernos de provincia, es leyendo la Constitución. Artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. ¿Ah? Si ustedes, o sea, quieren saber, viene no sé, un francés y le pregunto a ustedes, ¿cómo es que se administra la Argentina? ¿Cómo se entiende la función de los gobiernos provinciales y municipales? Ustedes le pueden decir, mira, a mí el profe de instituciones jurídicas me contó que arrancamos por el artículo 5 de la Constitución. ¿Saben o tienen idea qué dice el artículo 5 de la Constitución? ¿Alguno tiene la Constitución a mano? ¿Leo? Léela, Sí, por favor, ¿leo? sí, por favor.
¿La constitución provincial o la nacional? Nada, de la nacional. nación, de la nación. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Entonces, fíjense que por la Constitución Nacional tenemos garantizados los gobiernos en las provincias. En las provincias, ¿eh? Todavía quedan algunos territorios nacionales en Argentina. Es una respuesta que hasta a un abogado le cuesta, ¿eh? No se preocupen. Antes se acuerdan que teníamos territorios nacionales, pero bueno. Las provincias pueden dictar para sí mismas una constitución, siempre que garanticen el sistema republicano de gobierno y la educación primaria. Fíjense lo importante que es la educación, que está ahí. Usted puede tener provincia, señor, siempre que me garantice la educación. Eso ya viene desde 1853. Esta es la parte vieja de la Constitución, ¿eh? Esta es la parte que tiene más de 150 años. Entonces, o 150 años, mejor dicho. Esto es así de importante es la educación para la Argentina. El otro tema que tiene que garantizar es el régimen municipal. ¿No? El régimen municipal tiene que estar garantido por las constituciones de las provincias también. Nuestra constitución, fíjense que también la garantiza. Gabriela, ¿vos tenías la Constitución del Chaco a mano? Sí. Bien. ¿Serías tan amable de leerme qué dice el artículo 182 de la Constitución? Bueno, ahí lo busco. De la Constitución de la provincia. Todo centro de población constituye un municipio autónomo cuyo gobierno será ejercido con independencia de otro poder. De Ahí nomás, conformidad. ahí nomás. Gracias, Gabriela. Fíjense Bueno. que nuestra Constitución, en el artículo 100, la Constitución de la provincia, dice artículo 182 que si hay un centro de población, es decir, podemos definir que es un centro de población, o sea, gente que vive junta, ¿ah? La Constitución dice que puede organizarse en forma de municipios. Y municipios autónomos. ¿Saben qué es la autonomía? ¿Ya rompí los quinotos con esa definición acá? ¿Qué es la autonomía para ustedes? A ver, Gabriela, ¿qué es la autonomía para vos? No importa si está bien o mal, ¿eh? Es porque hablaste última, perdiste. ¿Qué es la autonomía? Que puede. Para mí es que cada persona pueda hacer su propia elección y no nos rompió todavía con esa definición, profe. Ah, bueno. Bueno, es decir que nosotros podamos hacer cosas, dice para eso sería la autonomía. Sí, en realidad, estaba hablando, pero me parece que estaba apagado el micrófono. Sí, me parece que Sí, se te apagó el micrófono. Sí. No, que puedan gobernar con independencia, con criterio, que puedan gobernar por sí solos, que tengan poder de decisión. Perfecto, eso es la autonomía. Y el mismo concepto de autonomía aplica si sos una persona. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de la autonomía en las personas? ¿Qué puede hacer una persona autónoma? ¿Cuándo uno es autónomo? Siempre que hablamos de las personas. ¿Cuándo puede tomar sus propias decisiones? Cuando se puede hacer cargo de sus propias decisiones. Es decir... Tomar responsabilidad y consecuencia de las acciones. Exactamente. Cuando hay derechos que se contraponen a obligaciones.
Por ejemplo, los ciudadanos cuando son adultos votan. Uno vota, antes se votaba a partir de los 18 años, actualmente se vota a partir de los 16. ¿Por qué? Porque los legisladores dijeron, bueno, las personas, tanto hombres como mujeres, son suficientemente autónomos para votar a partir de los 16 años. Bien, entonces cuando hay elecciones, tanto hombres como mujeres pueden ir a votar a los candidatos que entienden ellos que mejor los representan. Bien. A partir de los 18 años adquirimos otras facultades. Por ejemplo, podemos manejar un vehículo, podemos trabajar, Podemos comprar bebida alcohólica. podemos comprar bebidas alcohólicas. Fíjense que obedecen, son derechos, y obedecen a una contraprestación. Digamos que, a ver, tomar bebidas alcohólicas es potencialmente perjudicial para todos nosotros. ¿Ah? Ahora, si yo me voy a un kiosco o un supermercado y compro bebidas alcohólicas, puedo hacerlo porque tengo más de 18 años. De hecho, tengo 40. ¿Ah? Entonces a mí, ya a esta altura ni me piden el documento. Y Me le ven la piden el cara, DNI. saben que no, acá viene un gordito medio viejo y le puedo vender sin problemas. ¿Está? ¿Cómo es en cambio? A un joven no. ¿Por qué? Porque no es autónomo. La ley presupone que yo a partir de determinada edad puedo hacer ciertas cosas y que no voy a hacer otras, pero que si las hago también tengo una responsabilidad mayor. Yo, por ejemplo, no puedo consumir bebidas alcohólicas cuando manejo. ¿Ah? Si yo me voy, me dicen, Rosales, sopla aquí, en el aparatito rojo ese de la alcoholemia, y si a Rosales le marca positivo, le sacan el auto y tiene que pagar una multa, y se vuelve caminando a la casa. ¿O no? ¿Mm? Eso es lo que uno debe hacer. Sin embargo, digamos, yo puedo ir a comprarme, o sea, a ver, la persona que vende bebidas alcohólicas, el comerciante, no me puede decir, no, mire, como usted tiene fama de tomar mucho, no le voy a vender. No, entonces yo le digo, no, mire, yo tengo más de 18, soy una persona autónoma. ¿Ah? De hecho, o sea, a ver, se le permiten riesgos. Usted puede tomar riesgo a partir de los 18 años. Puede sacar un crédito. Después vemos si te lo dan o si lo tenés que pagar. Te podés ir a inscribir en la FIP como autónomo. Todo eso podés hacer a partir de los 18 años. Sin embargo, después tenés, por otro lado, obligaciones que responder. En algunas provincias podés ser candidato político a partir de los 18 años. ¿No? Podés ser diputado en algunas provincias. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una diputada muy joven, Ofelia Fernández, no sé si la conocen. Llegó a la diputación siendo muy joven, 18 años. Después, si es mala, buena, excelente diputada, es otro análisis. Yo en lo particular soy medio conservador ahí, yo soy de los que creen que uno a los 18 años todavía no tiene las facultades suficientes para ser un representante político. De hecho, uno a esa edad todavía hasta tiene el derecho de hacerse mantener por los padres, saben eso, ¿no? Es una opinión personal de Rosales, no es la opinión de alguien calificado en lo absoluto, es solamente la opinión personal mía. Bien, entonces, al igual que las personas, los municipios son autónomos. ¿Qué significa ser autónomo? Que pueden contraer obligaciones y pueden ejercer derechos sin la intervención de ningún otro ente político. Son autónomos respecto de las provincias, son autónomos respecto de la nación y son autónomos respecto de otros municipios. ¿Ah? Después vamos a ver que nuestra provincia hace categorías de municipios con respecto a la cantidad de población que tiene cada uno de los municipios y le da ciertas atribuciones políticas y cierta representación política a unos, teniendo en cuenta esa categoría objetiva. En nuestra provincia
el criterio para hacer la categoría de los municipios es un criterio poblacional. Tenemos municipios de primera, segunda y tercera categoría, y el único criterio que tomamos es el poblacional. Arrancando, digamos, en orden inverso, los de tercer orden, los de tercera categoría, son aquellos centros poblacionales que tienen hasta 5.000 habitantes, es decir, 5.000 habitantes, municipio de tercera categoría. Entre 5.000 y 20.000 habitantes, municipios de segunda categoría, y primera categoría desde más de 20.000 habitantes. O sea, a partir del 20.001 habitantes ya es municipio de primera categoría. Con ello viene una mayor representación política, porque vamos a ver que los centros municipales que mayor cantidad de población tienen pueden tener también mayor cantidad de representantes en el Consejo Municipal. Es creciente el orden, o sea, los menor representados, o sea, el Consejo Municipal menos representado, o el Consejo Deliberante, como les solían decir antes, va a ser el de tercera categoría, continúan con 5 integrantes, después 7 los de segunda categoría, y 9 y hasta 11 aquellos municipios de mayor cantidad de habitantes, como por ejemplo el municipio de la Ciudad de Resistencia. Y adicionalmente en el Chaco se le da la posibilidad a los municipios de primera categoría de que establezcan cartas orgánicas municipales. Esto es importante porque las cartas orgánicas municipales, si ustedes quieren, pueden hacer una comparación, no es exacto esto, pero ustedes que no son abogados lo pueden hacer, es como si fuera la constitución del municipio. Pueden establecer instituciones, pueden crear ciertas formas gubernamentales a partir de las cartas orgánicas. ¿Está? Profesor, le hago una pregunta porque Sí, justo Gabriela. estaba leyendo eso acá. Porque dice que las cartas orgánicas podrán dictar solamente los municipios de primera categoría. Ujú. Los de segunda y tercera categoría solamente se rigen a través de la Constitución de la provincia del Chaco. No, en el Chaco tenemos también una ley orgánica de municipios. Ajá. ¿Ya? Que es la que rige supletoriamente para los municipios de segunda y tercera categoría, y para los de primera, para cuestiones que no hayan, por ejemplo, vos tenés un municipio de primera y hay una cuestión que no está comprendida en tu carta orgánica, pero sí está en la ley orgánica de municipios, la buscas ahí. ¿Ah? Eso, o sea, la ley orgánica de municipios en realidad rige para todos los municipios. Pero si vos ya tenés alguna situación de lo que te permite la Constitución, tenés alguna cuestión ya contemplada en la ley orgánica de municipios, te regís por esa y en simultáneo por tu carta orgánica. Ahora, lo que no podés hacer con tu carta orgánica, por muy municipio de primero que seas, es contradecir la ley, porque esto no lo hablamos con este curso, pero las leyes tienen un orden. ¿Se acuerdan que yo una vez les hice una pirámide así de libros? Por ejemplo, nuestro libro más importante y el que establece la base de nuestra pirámide es la Constitución de la Nación. Sobre esta base vamos a ir apilando todas las demás leyes. Tenemos que están los tratados internacionales, las leyes comunes, es otra capa, después las leyes de las provincias, y después tenemos también que entre las leyes nacionales y las leyes de las provincias tenemos que ubicar los decretos nacionales, que son más importantes que las leyes provinciales, y en último lugar, los actos de la administración, y un poquitito por arriba de ellos los actos de los municipios. ¿Ah? O sea, muy arriba o muy abajo, depende cómo ustedes organicen su orden de prelación, si es en orden decreciente o en orden creciente, tenemos a las cartas orgánicas municipales, que son importantes, pero por ejemplo tienen la trampa de que no pueden contradecir a la ley. ¿Se entiende? Están ahí, son importantes, son de aplicación efectiva, pero no, digamos, tienen estos topes. ¿Está?
Así es que, por ejemplo, ¿ustedes saben qué municipios de la provincia del Chaco tienen cartas orgánicas? Uno es fácil, Resistencia 1. Resistencia es uno. ¿Y saben cuál Saspeña. municipio? ¿Quién? Saspeña. No. No es Saspeña. Lo lógico sería que sea Saspeña, ¿verdad? Porque es la segunda ciudad más poblada del Chaco. Tampoco es Villa Ángela, que es la tercera. San Martín la cuarta. Es San Martín. De los municipios de primera categoría que hay en la provincia del Chaco, solo 2 tienen carta orgánica. Uno es Resistencia y el otro es San Martín. ¿Ah? Y por ejemplo, bueno, en realidad, digamos, las cartas orgánicas son importantes, ¿eh? No es que yo por ahí se puede entender que yo haya denostado las cartas orgánicas, pero no, al contrario, son importantes. Bueno, estamos pasados, ¿verdad? De tiempo. Bastante, profe.